Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos por haber dedicado unos cuantos minutos de su mañana para acompañarnos en esta reunión, que si bien el tema por ahí puede ser triste para los que ejercemos la medicina, tener que hablar de violencia cuando nos hemos formado para dar un servicio, no escapa a la realidad por la que atravesamos los profesionales, así que bueno, en mi caso, como miembro del Observatorio de Violencia Médica del Consejo de Médicos, la idea va a ser mostrarles, porque muchas veces muchos de ustedes recibirán dudas o preguntas acerca de, bueno, ¿qué hace el Consejo? O que tienen alguna idea acerca de que existe el observatorio, cómo podemos preguntar, cómo nos comunicamos con el Consejo. Primero va esa parte. Y después les vamos a mostrar unas pequeñas, digamos, fotografías de lo que hemos observado en este año de funcionamiento del Observatorio de Violencia del Consejo de Médicos. Si tienen la desgracia de ser víctima de violencia durante el ejercicio de vuestra profesión o si conocen de alguien que le haya sucedido esto, pueden comunicarse con el Consejo Médico de la provincia de Córdoba a través de una modalidad que es fácil, ¿sí? Lo primero que van a tener que hacer es ingresar a la página del Consejo, que es algo así. Buscamos dentro de las distintas, digamos, opciones que tiene la página hasta encontrar donde dice reporte de agresiones. Ahí. Hacemos clic o deslizamos un poco la página para poder ver que dice ahí, hay un link que dice acceder, ¿sí? Y en ese acceder nos va a abrir un formulario que es similar a este, en donde vamos a tener que rellenar con algunos datos como nuestro número de matrícula, apellido y nombre, dejar un número de contacto y un correo, y hacer una pequeña descripción de la agresión de la que ustedes van a informar al Consejo, ¿sí? No tiene que ser con tanto detalle como lo van a hacer luego ante la justicia, pero algo que nos oriente a nosotros para luego poder contactarlos, ¿sí? Y luego, por supuesto, registrar, hacerle clic al botón registrar para que la información nos llegue. Una vez que eso sucede, que se pasó. Una vez que el médico realiza el reporte de la situación de violencia a la que ha sido sometido, ingresa el reporte a la página web, inmediatamente se dispara una serie de correos electrónicos que llegan a todos los miembros que somos médicos del Observatorio de Violencia Médica, ¿sí? Hago hincapié en eso porque a veces nos preguntan cuestiones relacionadas a mucha fineza del proceso penal que también desconocemos. Sí, después de lo que hemos recibido esta mañana, podemos orientarlos todavía más acerca de cuando hagan la denuncia, hacer mayor descripción. Por ejemplo, lo que dijeron hoy, sí tenemos esa capacidad de hacerlo, sabemos describir a las personas y a los acompañantes y encontrar características, ¿verdad? Y muchos datos los tenemos de las personas que nos agreden y por ahí de las personas que los acompañan y los agreden, porque esos datos sí sabemos registrarlos y los registramos bien, ¿sí? Bueno, inmediatamente ese correo nos llega, que llega a las 24 horas del día, los 365 días del año. Cualquiera de los miembros del observatorio está capacitado para contactar inmediatamente a ese colega que ha sufrido agresión. Y de hecho lo hacemos, un contacto inmediato para dar, como decía el doctor Héctor, contención, asesoramiento y bueno, instruirlo en la medida que nosotros conocemos de cómo debe continuar la situación por la cual nos comenta, ¿sí? Bueno. Hasta ahí la parte, digamos, funcional del observatorio y acá empiezan simplemente fotografías para describir lo que en este año, desde el 1 de julio del 2022 que fue creado el observatorio hasta julio de este año, los datos que tenemos
de tipo estadístico de quienes reportan a través de la página web. Vean ustedes que los reportantes, según la distribución de los reportantes médicos de situaciones de violencia para la capital, durante el 22 y el 23, la gran mayoría pertenecen al sexo femenino, ¿sí? Y en el interior todavía es más alto el porcentaje de médicas que reportan situaciones de violencia en el ejercicio de su profesión. En cuanto a la distribución, según el ámbito laboral, haciendo una comparación o intentando hacer una comparación entre capital e interior, hemos visto que en la capital los mayores reportes se dan de aquellos profesionales que ejercen en la parte privada, mientras que en el interior, al revés, reportan más los profesionales que se desempeñan en el área pública. Esto puede disparar distintas hipótesis, pero no es la idea de esta reunión. Es solo mostrarles. Vean ustedes, si uno estudia la distribución según los reportes de los colegas médicos de quiénes fueron los agresores, para la capital se ve que el primer lugar se lo llevan los pacientes, seguidos por los familiares. Y aquí una situación importante, la asociación de paciente y familiar que agreden al profesional médico. Y hay una categoría que nosotros englobamos como otros, que hemos tenido, digamos, situaciones de enterarnos de policía que agrede al médico, sí, lamentablemente, alumnos, conocidos, jefe de personal, etcétera, ¿sí? Es decir, a veces no solamente a quienes brindamos nuestros servicios, sino otros que están en el contexto, ¿sí? Eso en la capital. Y fíjense que en el interior, la distribución según agresor, el primer lugar se lo llevan los familiares, seguidos por la violencia que nos generan otros colegas, ¿sí? Interesante luego para hacer un análisis de qué está pasando, ¿sí? Y en el tercer lugar, los pacientes. Luego, el tipo de reportes que con mayor frecuencia nos informan nuestros colegas es que reciben agresiones de tipo verbal, ¿sí? Y luego también hay una asociación de verbal y física, y otra que viene creciendo y que por ahí no se tocó, y por ahí nos podrían ustedes hacer un poco, y se los dejo como un adelanto de pregunta, esto de la agresión por redes, ¿sí? A veces los filman y suben a la web, o por WhatsApp, o por mensaje de texto. Son todas formas de hostigamiento y de exposición de la imagen pública, y bueno, que desencadena toda una serie de cuestionamientos e intentos digamos, de exponer a los profesionales médicos en el ejercicio, buscando dañar su imagen. Y aquí, vean ustedes, según el lugar físico de la agresión, en realidad en ambos lugares, los mayores lugares de agresión para los profesionales médicos son la guardia, ¿sí? Y los consultorios, ¿sí? Pero fíjense que en capital se agrega una linda cantidad de esto que decíamos en la web y en la internación. Y aquí tenemos una distribución similar, también consultorio y guardia, y obviamente, como decíamos, la sala de médicos, ¿sí? Porque en el interior habíamos visto que el segundo lugar lo llevaba otros colegas a los que eran agredidos. Pero hay también lugar para la web, también en este lugar, y para la internación menos cantidad. Bueno, eso era todo para no distraerlos más y para dejarlos con los profesionales que nos acompañan esta mañana.